Hermanos, agradecemos al Señor la oportunidad de estar en nuestro Instituto Bíblico con la materia Cómo estudiar la Biblia. Antes también se le llamaba métodos de estudio bíblico, que son varios esquemas para que nosotros pues tengamos la capacidad de sacar de la Biblia el contenido más profundo que podamos y nos hagamos mejores maestros. Vamos a empezar con una breve oración y rogamos que esta clase sea de bendición para todos. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de tomar nuestro Instituto Bíblico, donde tú nos capacitas para servir. Gracias por los hermanos que están dispuestos, que están aquí puntuales, más que puntuales, para tomar estas clases. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y que podamos estar en todo como tú quieres. Te damos gracias por esta clase y te pedimos que tu dirección esté en cada minuto de ella. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya dijimos que la clase está subida en línea, leo yo lo que va a ser la parte de la descripción del curso, que todos tienen ya en su plan de curso. Dice, descripción del curso, una presentación de los métodos de estudio más útiles para el desarrollo espiritual y para el ministerio. Enfatizaremos el valor formal de la Biblia en el contexto social. Bueno, esta parte es muy importante, hermanos, porque este tema de método de estudio bíblico hace años lo dábamos nada más como formatos. La materia dábamos el tema y ustedes hacen la tarea. En esta ocasión ya me tocó hacer para cada formato un tema. Entonces les vamos a regalar material de estudio para que ustedes lo compartan o lo utilicen como quieran y ya luego pueden hacer el método para otros temas que quieran compartir. Entonces la materia se duplicó, de hecho de páginas se duplicó y gracias a Dios que nos permite tener estos medios para capacitarnos. Entonces decimos que queremos ver algunos métodos de estudio bíblico para en nuestro contexto dar un mejor estudio. Recordemos que una gran falla que tenemos es no estudiar la Biblia a fondo. Eso es una gran falla que tenemos porque la hemos leído o de manera devocional decimos, bueno, yo ya leí, pero a veces no estamos profundizando como deberíamos y menos para dar una clase bíblica, ¿no? Desde los chiquititos hasta los ancianos, los maestros se tienen que meter más con la palabra para poderla compartir. Entonces vamos a dar una serie de métodos para que podamos sacar esos estudios de manera más organizada. Algunos a lo mejor ya tomaron la materia hace años o ya han tenido algunos métodos de estudio y está muy bien, pero estos van a ser como una aportación más a esto. La duración son 16 sesiones de 50 minutos cada una. Como todas nuestras materias de instituto, las 20 materias del básico son siempre de 20 horas para tener completo el tema. Al final tendremos nuestro examen también, ya sé que les encantan los exámenes y lo estamos preparando, pero va a ser de bendición. Los utensilios de la clase ya saben, Biblia de estudio, porque bueno, algún tema que queramos estudiar, una concordancia o lo que sea, además de otros métodos que queramos meter, otros materiales. Plumas de tinta azul negra para sus tareas, ya retomamos otra vez las tareas físicas, las pueden hacer físicamente o en línea. Ustedes tienen esa bendición, como las quieran hacer, si las hacen en línea registramos, si las hacen aquí físicamente igual es la misma situación, es como ustedes lo quieran hacer. También queremos un cuaderno o espacio de materia para esta materia. Recordamos que como es una preparación formal en nuestro instituto, bueno, pues esperamos que ustedes tengan por lo menos por ahí un cuaderno o una carpeta con todos los temas de esta materia, igual los apuntes de la materia, que no tienen que estar perfectos, así como los sacan cada semana, pueden quedar. De hecho, a mí me gustan los apuntes imperfectos, donde hay apuntes por todos lados, quiere decir que se metió ahí el estudiante a estudiar, ¿no? Y también, bueno, folders para archivar las tareas y el examen final. Los objetivos del curso vamos a verlos. Dice, analizar el fondo histórico, geográfico, político y cultural como antecedentes para el estudio de la Biblia. 2. Conocer métodos de estudio que facilitarán el descubrimiento de la riqueza de la palabra de Dios. 3. Adquirir el conocimiento de las verdades eternas que pueden aprender en las Sagradas Escrituras. 4. Distinguir la utilidad de estudiar el texto bíblico. Entonces, una cosa importante que queremos ver, hermanos, es el contexto histórico y geográfico, que es así como muy básico, ¿no? ¿Recuerdan cuando dimos hermenéutica, la materia de cómo interpretar la Biblia? Decíamos, algo importante es ver el contexto histórico. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando estuvo Jesús o Moisés o quien sea hace 2000 años en Palestina? No es igual que en nuestro contexto. Nosotros tenemos otra realidad, otras necesidades y lo malo es que algunas personas pues traspasan los principios así tal cual del Antiguo Testamento al Nuevo y entonces ahí tenemos una falla. Entonces estos métodos nos van a ayudar un poquito para que tengamos el fondo histórico y lo podamos manejar de esa manera, ¿no? Ahora, queremos profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy rica.
Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis un material inmenso para vivir y para compartir. Pero estos métodos así sistemáticos son como esquemas, nos van a ayudar un poquito a tener orden para tener más profundidad en esos estudios, ¿no? Y también dice distinguir la utilidad de estudiar el texto bíblico. Siempre queremos enfatizar, estudiamos el texto. Claro que tenemos maestros y muchos libros ahí en Librería Cristiana y son muy buenos, pero que usted vaya directamente a la Biblia es el principio. No quiere decir que no usemos otros métodos, pero sí vamos a estar usando mucho directamente en la palabra de Dios. Los afectivos. Anhelar y aprender a estudiar los métodos de estudio para profundizar el conocimiento de la Biblia con el fin de enriquecer nuestro ministerio. 2. Asumir una excelente actitud hacia el mensaje divino para entenderlo, vivirlo y proclamarlo. 3. Reconocer la importancia de exponer mensajes y enseñanzas bíblicas bien fundamentadas, correctamente entendidas y oportunamente ministradas. 4. Valorar cada libro de texto de la palabra de Dios como base para nuestra experiencia cristiana. Recordamos que los objetivos cognitivos son de conocimiento, algo que queremos conocer, pero los afectivos es cómo alteramos nuestras emociones o nuestros sentimientos hacia Dios, hacia su palabra. Entonces, en esta parte queremos ver los métodos como algo valioso, no como algo tedioso, ¿no? Ya saben que hay gente que dice, ay, no, los métodos no me gustan, yo soy libre, yo quiero que el Espíritu me dirija como quiera. Es un concepto, es un concepto y está mal. Realmente tenemos que estar más bien con todo el método, nos lleva a la profundidad y que podamos entender bien la palabra del Señor. Y tenemos una mejor actitud, siempre la Biblia con respeto, como la base de lo que creemos y de lo que somos, que aprendamos a darle el valor que tiene. No como un libro más de texto, sino como el libro de Dios, definitivamente para nosotros, ¿no? Ahora, también queremos que estos, dice, mensajes bíblicamente entendidos y correctamente ministrados y oportunamente en nuestro contexto. O sea que nosotros queremos ver la palabra de Dios, cómo la aplicamos al día de hoy. Lamentablemente, si nada más nos quedamos con una lectura simple, no trasladamos el mensaje a nuestras necesidades. Y tenemos que entonces ver las necesidades originales y las actuales para que podamos llegar al fondo. De otra manera, la iglesia se queda muy distante, ¿no? Porque dicen, bueno, es que en el tiempo de Jesús no había tantos secuestros como ahorita. Pues no había tantos. Sí había, pero ahora tenemos una necesidad de que esa palabra que se dio es igual de útil. Y nada más como analizar bien el contexto original y nuestro contexto para que la llevemos a fondo. No nada más de manera devocional o simple, sino más a fondo, ¿no? Dice, para entender, vivir y proclamar. O sea, ¿recuerdan como dice Esdras? Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. O sea, no nada más es enseñar por enseñar. La gente que cree que ya lee un versículo y ya lo enseña, no llega al fondo. Primero tenemos que vivirlo. Yo tengo que, la santidad, el amor, la justicia, yo entenderlo y vivirlo, para luego poder proclamarlo y pues poderlo dar a la gente. Entonces es muy importante esa profundización en la palabra del Señor. Los psicomotores, dice, usar la eficiencia de los métodos de estudio bíblico. 2, enseñar y predicar la palabra de Dios con interpretación útiles a nuestro contexto. 3, mejorar las habilidades de estudiar los libros de la Biblia. Y 4, aprender a usar los contextos y los personajes de la Escritura como creyentes genuinos. Entonces, decimos, tenemos que usar los métodos de manera eficiente. Recuerden, no nada más es un conocimiento ahí pues acumulado, sino conocimiento que sirve para que ministremos al Señor, tanto a la iglesia, predicando y enseñando, más enseñando, aunque sí nos pueden llevar a la predicación, pero los métodos de estudio van más con la enseñanza. Desde los chiquititos hasta los ancianos, ¿cómo puedo enseñarles mejor a mis niños, a mis jóvenes, a mis adultos, a mis ancianos? Bueno, yo me someto a estudiar más la palabra de Dios. Y los que ya conocen estos métodos los van a retomar otra vez. Y los que no los conocemos, vamos a ver qué valioso es tener un método para estudiar la palabra del Señor, ¿no? Ahora dice algo importante, ¿cómo enseñarlo en nuestro contexto? O sea, la parte de cómo está hoy la sociedad, cuántas necesidades tenemos, todo lo que hoy se vive, ahí tenemos que llegar. No nada más decir, bueno, Pablo fue un gran siervo de Dios o Daniel. Nosotros, que con toda la humildad que podamos, somos siervos de Dios. Y tenemos que ministrar a la gente de nuestras necesidades actuales, del contexto donde estamos, lo que se llama contextualización, o sea, ¿cómo le hablo a la gente el día de hoy? ¿Cómo atendemos a las mujeres que están ahí con tanto feminismo, que están enojadas, frustradas, que están golpeando gente? ¿Cómo les llegamos a su corazón? Bueno, Dios llega, perdona, restaura, nos lleva con su palabra, pero no nada más es juzgar o criticar, sino ver la situación y llegar al fondo de sus necesidades. O los jóvenes que están tan desorientados, porque hoy la sociedad está muy disgregada, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, ya no importa la familia, ya no importan los valores. Bueno, ¿cómo llegamos a esos jóvenes?
con estudios profundos en la palabra, bien organizados y bien sistematizados. Y también dice mejorar nuestras habilidades como estudiantes. Yo no sé cómo sea usted como estudiante, pero yo creo que un buen estudiante es un buen creyente. Porque si estudia bien, va a ser un buen creyente. Pero si no estudia bien, va a tener deficiencias y va a quedarse así como con algunos claros allí y no va a llegar al fondo de la palabra. Entonces queremos ser mejores estudiantes y también las habilidades en los estudios de la palabra de Dios. Estos métodos, son como unos 20 métodos, nos van a ayudar a llevar a la palabra de Dios más profundo, con más orden y de una manera mejor. Entonces esperamos que sí los podamos ir valorando. Y bueno, son, ya decíamos, 16 sesiones y en las 16 tendremos que ver a veces un método y a veces dos, porque queremos darles todos los que hemos compartido y ya tenemos ahí, bueno, a veces con un poquito de prisa lo que hacemos, pero recordemos que siempre podemos ya en casa meditar, reflexionar, aplicar o desarrollarlo mucho mejor. Y dice también aprender a usar los contextos para poder ministrar la palabra del Señor. Como decíamos, el contexto original y el contexto actual. No es igual Moisés que nosotros. Nada más que si no entendemos eso, hay gente que copia cosas, ¿no? Quiere hablar como Moisés. De hecho, hay iglesias que hablan así muy judío, ¿no? Así, palabras judías y cosas, y creen que con eso ya funciona. Y no, de hecho, ni hace falta hablar palabras judías. Pero si nosotros entendemos lo que vio Moisés y lo que vimos nosotros, entonces sí nos vamos a enriquecer en la palabra del Señor. Los métodos de enseñanza, como siempre. Recordamos conferencia interrumpida, pizarrón y gráficas, discusión general, formatos de los métodos de estudio bíblico y 2, la práctica mediante tareas individuales, investigaciones y dinámicas de grupo y lectura minuciosa de pasajes bíblicos. Recordamos que la enseñanza tiene que ser dinámica, entonces tenemos que usar varias técnicas de enseñanza. Aunque ahora estamos un poquito limitados para grabar, pero tenemos que usar lo más que podamos. Técnicas que nos hagan interesante el estudio y a ustedes también, cuando lo compartan, ¿no? Y también, bueno, discusión general, decíamos en qué tiempo de la clase vamos a poder presentar preguntas y todo esto, pero queremos escuchar y poder compartir y que lleguemos a responder todas las preguntas que tengamos. Porque si nos vamos con preguntas, no cumplimos el objetivo. También dice tareas individuales. Recuerda que tenemos una tarea cada 2 semanas. Así, en el plan básico no está tan pesado. Y hacer una tarea en 2 semanas, hermano, oiga, es como un parrafito para un día, ¿no? O sea, ¿podrá usted o no podrá? Yo creo que sí puede. Yo sé que estamos muy ocupados todos y medio cansados, pero aún así busquemos tiempo para hacer nuestras tareas y bueno, irlo actualizando. No sé cuántos en la universidad o en la escuela eran decenas de tareas todos los días, ¿no? Y las hacían. ¿Por qué aquí no una tarea cada 2 semanas? Yo creo que sí se puede. Les recuerde, los que hacemos las tareas, calificamos y vamos acreditando las materias. Los que no las hacen, pues no tenemos ese crédito. Pero si un día lo quieren hacer, no hay problema con eso. Nos va a dar mucho gusto que estén ahí. Requisitos del curso: realizar las tareas conforme a los esquemas y métodos de estudio bíblico. 2, apuntes organizados de las conferencias y discusiones en clase. 3, participación dinámica en todas las actividades del curso. Y 4, resolución satisfactoria de un examen. Tenemos un formato exactamente igual para todas las materias, para las 20 materias del instituto. Entonces, las tareas conforme al esquema. Recuerda que ya tenemos ahí las tareas anticipadas, ¿no? Dice, tarea anticipada, ahorita las vemos. Yo sé que todos quieren ver las tareas, ¿no? Y hacerlas y todo, pero ahorita las vemos. Sin embargo, ahí van a estar, como este plantel, hacemos la tarea. Y también las discusiones organizadas en sus apuntes que ustedes están haciendo todas las semanas. Al final puede ser como una tarea, ¿no? Vale 8 puntos. 8 de 100 está bien, ¿no? Entonces, ahí su tarea no tiene que estar perfecta, ya dijimos, ¿no? Los superapuntes perfectos, ni impresos, ni a color, ni con la foto de nadie. Si los hacen así, está bien, pero si no los hacen así, yo creo que con lo que ustedes tengan, me ayuda a ver que sí se interesaron, que sí apuntaron, que sí escribieron. Ahora, incluso las discusiones que tengamos, o al final de la clase, las preguntas que haya, nos enriquecen mucho, porque dicen, bueno, ¿qué pasó con ese tema? Esta persona pensaba esto, esta persona pensaba el otro, y ¿cuál fue lo correcto, no? Recuerda que nunca decimos, lo correcto es esto, nada más tratamos de responder lo más que podamos y ya nos damos cuenta de, pues cuando tenemos que ser corregidos, qué bueno, y cuando estábamos en lo correcto, mejor, pero sí queremos que la clase siga siendo dinámica. Tenemos algunas bibliografías allí de Berkov, Teología Sistemática. Ya es un libro muy viejito, una teología realmente es presbiteriana, pero tiene algo de doctrina y palabra para algún estudio que tengamos por ahí. Cómo enseñar la Biblia, un libro también de hace unos 30 años, de métodos, vienen algunos métodos ahí. No tienen que comprarlos, ¿eh? De hecho, si ya no los ven en librería, no se preocupen, algunos son muy viejitos, como algunos que estamos aquí, yo, no ustedes, pero no tienen que preocuparse. La lectura eficaz de la Biblia de Douglas Stuart y Gordon Fee también es como hermenéutica básica y es muy bueno, nos lleva a ver la palabra de Dios. El léxico griego-español del Nuevo Testamento es muy bueno, lo único malo es que es muy caro.
Lo malo de muchos libros cristianos es que vienen de otros países y los importan y son carísimos. Pero si usted tiene una bendición, el léxico es una buena oportunidad porque es greco-español, básicamente para la interpretación de la Biblia, ¿no? También tenemos el Viejo Testamento en hebreo e inglés, también ese no está en español, pero puede ser un libro que se puede conseguir y nos puede enriquecer un poquito, ¿no? Y el Nuevo Testamento en griego también puede ser. Esto cuando entremos a los contextos ya básicamente de hermenéutica y de interpretación nos ayuda mucho, porque hay palabras que en español suenan de una manera, pero originalmente tenían otra significación. Entonces tenemos que profundizarnos un poquito, no siempre, pero hay casos en que sí es muy útil que tengamos ese conocimiento allí, ¿no? Ahora también la teología sistemática de Horton es pentecostal, es de las Asambleas de Dios, es buena teología también, nos podemos pues compenetrar con eso también, ¿no? Y el comentario exegético explicativo de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown, muy bueno también, y básicamente es para pues, que lleguemos a interpretar la palabra de Dios un poquito mejor. De Jensen Irving, Disfruta su Biblia. Está bonito el título, ¿no? Disfrute su Biblia. O sea, la idea es que no sea aburrida la Biblia, sino que lleguemos con las ganas de disfrutar. El libro base de este curso es de Tim LaHaye, Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Es un buen libro, todavía existe. Y bueno, ahí vemos los métodos, aunque aquí añadimos otros. De los libros que añade el hermano Tim LaHaye, nosotros tomamos algunos y otros no. Porque ahí, por ejemplo, tiene el método devocional. Me parece muy simplista, ¿no? Como que era nada más mi devoción y pusimos otros métodos nosotros. Pero los demás métodos están muy bien, tiene muy buen material, ¿no? De Nelson, Diccionario Ilustrado de la Biblia, recuerden, un libro muy básico. Ya sé que las Biblias tienen diccionarios, pero un diccionario por lo menos básico es este. Ya usted si lo tiene, qué bueno, y si no, pues lo puede conseguir también ahí. De Perlman, Teología Bíblica y Sistemática, también una teología pentecostal muy básica y muy buena, no está nada caro, es un libro muy económico y se puede conseguir por ahí, ¿no? También aventurémonos en el conocimiento de la Biblia de Stedman Ray, es muy bueno, y este es más reciente, ¿no? Entonces dice aventurémonos, qué buena palabra, ¿no? Como si la Biblia fuera una aventura, meternos a estudiarla y a conocerla un poco más. Y de Stegenga, Concordancia Analítica Griega, Greco-Española del Nuevo Testamento. También es muy cara, lamentablemente. Lo único malo es que no tenemos luego liquidez, pero de que están buenos, están buenos. Si los puede conseguir, consígalos. Biblias de estudio hay muchas. Yo propongo 7 para que usted pueda, si las tiene bien y si no, pues puede enriquecer un poco ahí su biblioteca, ¿no? De Brennan, Santa Isla con notas, una Biblia muy sencillita, pero tiene una buena concordancia ahí. De Díaz Pavón, la Biblia del Pescador. Tiene comentarios en cada página y tiene 3 enfoques, apologético y práctico y evangelístico. Entonces, ayuda un poquito, ¿no? De Gordon, Biblia de estudio arqueológica. Esta está muy buena, está así de gruesa, pero está muy bien. Tiene fotografías muy bonitas de Palestina y todo eso, y ahí viene mucho, sobre todo, la arqueología y el contexto cultural e histórico. Entonces, son buenos temas que podemos ver ahí también. La Biblia de estudio ampliada, no, es sin autores ahí, también puede ser para algún comentario que tengamos ver. Y también de Donald Stamp, Biblia de estudio pentecostal. Esta se hizo hace unos 30 años casi, todavía están muy buenos los temas, ¿no? Entonces, el enfoque pentecostal. Recuerde que nosotros vemos qué parte de las diferentes teologías están muy bien y donde creemos que no están muy bien, pues nada más evitamos eso. Pero las aportaciones siempre son bienvenidas, ¿no? Y de Thompson, la Biblia de referencia, muy buena también, la acaban de reeditar, incluso pues ya está en un esquema un poquito más accesible. Vamos a ver nuestra parcelación de la materia. Ya tenemos aquí algunos de los principales temas, pero bueno, en la presentación de la materia es hoy la hora 1. No tenemos ninguna tarea. Recuerden que es cada hora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Pero hoy nada más presentamos la materia, tratamos de presentarla y vamos a ver. La hora 2 es hábitos de estudio. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos hábitos de estudio, hermanos? Así como para todo en la vida tenemos hábitos, ¿no? Y si no hay hábitos, perdemos. Imagínense si no hay el hábito de levantarse temprano o de ser puntual o lo que sea en el trabajo, en la escuela, pues andamos fallando mucho, ¿no? Tenemos que tomar ese hábito. Igual la alimentación, ¿no? ¿A cuánto nos falla ahí la alimentación? Comemos de más, comemos de menos, a deshoras y es un desorden. Necesitamos hábitos también para eso, ¿no? En el hogar, las cosas que hacemos y también para estudiar la Biblia. Imagínese el estudiante que nada más se agarra la Biblia y la deja por ahí botada o se queda ahí tirado en el suelo, no sé dónde, estudiando la Biblia. Yo creo que los de alguna edad ya no lo podemos hacer, pero los que lo pueden hacer todavía, pues ahí están en el suelo, ¿verdad? O ahí ahora que tienen tantos métodos electrónicos, pues no está muy bien el método. Tengo que tener un buen lugar, dicen los maestros viejitos, ¿no? Ten tu silla y tu mesa donde tú vas a estudiar a la hora en que no te interrumpan mucho. Yo sé que esa parte es muy difícil, los que tenemos familia ya sabemos que
hay cosas que atender y que hacer, pero siempre hay que buscar el mejor hábito. Algunos incluso muy temprano, ¿no? No sé cuántos aquí son pollitos, se levantan muy temprano, qué bueno. Y los tecolotes, que nos desvelamos lo más que podemos, bueno, a la hora que sea, pero usted tenga sus hábitos de estudio, ¿no? O muy temprano, o muy tarde, no sé, pero usted busque ese hábito. Decían algunos maestros, incluso el lugar nos ayuda, porque ya no nos distraemos con cosas, ¿no? Si me estudio hoy en la sala y mañana en la cocina, pues no sé qué distracción pueda tener, pero sí en un lugar que no me distraiga, algunos que nos da por la atención dispersa y cosas así, bueno, me pongo a enfocarme en qué voy a ver. Mi Biblia ahí, ¿verdad? Algunas notas, algunos que tienen las plumitas de colores por allí, quienes le ponen palomitas y maripositas a todo, está bien, no está mal, pero lo importante es que tenga un hábito de estudio. Y esos hábitos los veremos la próxima semana, si Dios quiere, pues por supuesto la perseverancia, ¿no? Es muy importante, no cuando me siento con ganas de, sino siempre a la hora que tengo que estudiar, voy a estudiar. De hecho, sería muy bueno que en la casa sepan a qué hora estudiamos, ¿no? Porque ya, a menos que tengamos bebés que son muy demandantes, ya los niñitos y los jovencitos saben que a la hora que estamos estudiando, pues respeten la hora, ¿no? Porque hay muchas veces que no nos respetan la hora y estamos ahí interrumpiéndonos, y algunos que nos dispersamos, pues ya luego no nos acordamos. ¿Qué estaba yo viendo? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era la palabra que tenía aquí? Ya se me olvidó. Ahora, algunos tienen el hábito de en la madrugada les llegan ideas. A mí me llegan, no sé a cuántos, y a esa hora nos levantamos, ¿no? Porque si no se nos olvidan las cosas. Entonces, bueno, me llegó algo. Dios me está revelando, sí, como usted quiere, pero apúntelo, porque si no se le va a olvidar. A menos que tenga una memoria así fotográfica, entonces a la hora que nos llegue la idea o aquello, pues hay que apuntar, ¿ya? A un buen cuaderno por ahí para tener las notas. Pero es importante que tengamos ese hábito, ¿no? Y vamos a ver eso. Ahí la tarea es hacedores de la palabra. Recuerden, las tareas son de una página. No tienen que ser un tratado ni un telegrama, una página promedio, ¿verdad? Y en esa página, hacedores de la palabra. ¿Qué dice la palabra? No sean nada más oidores, sino sean hacedores. O sea, la gente que oye y no hace, pues no es convertida, porque ha oído la palabra pero no la cumple, no le importa cumplirla. Pero los que la quieren cumplir, la santidad, el amor, la conversión, todo eso, la familia, imagínense. Entonces tengamos que ser hacedores. Para, como decíamos, poder enseñar, primero hay que irlo. Y si yo lo vivo, tengo autoridad para poder compartirlo. Entonces, seamos hacedores. No sé qué nos hará falta, hermanos. Santidad, consagración, entrega, amor, disposición, generosidad. No sé, hablo en general. Pero las cosas que no estoy haciendo, las voy a tener que hacer. Porque yo tengo que ser un hacedor de la palabra. Imagínense la autoridad que tenemos si enseñamos con algo que ya estamos viendo, que lo practicamos nosotros. Si la gente ve que tenemos amor, va a ser más fácil hablarles de amor. Pero si no nos ven que tenemos amor, hermanos, ¿y cómo les hablamos de amor? O del tema que usted quiera, ¿no? Entonces, hacedores de la palabra, ese es el tema. Por eso dice, dentro de los hábitos de estudio que nosotros tenemos que tener ese compromiso. Ahora 3, demandas a los estudiantes de la Biblia. ¿Qué demandas habrá para nosotros como estudiantes? ¿Usted se acuerda algo? ¿Cómo tiene que ser un estudiante de la Biblia? Comprometido. ¿Cómo más? Constante. Responsable. Constante. Constante. Ya están haciendo la clase, hermanos, ya no la voy a dar, ya la están haciendo ustedes. Tenemos demandas. O sea, no es como yo quiera o cuando yo quiera. Tengo algunos compromisos de poderme meter más con la palabra para poder profundizarme. ¿Cómo llegan los eruditos a hacerlo, hermanos? Estudiando mucho. Muy pocos son superdotados, muy pocos. Porque uno dice, este tiene una dotación muy fuerte intelectual. No siempre. Hay eruditos que sí tienen esa capacidad, pero hay otros que con el hábito de memorizar, estudiar, de poner textos, están haciéndose muy buenos. Entonces, si queremos ser mejores siervos de Dios, vamos a cumplir esas demandas como estudiantes, ¿no? Ahorita usted dijo en el compromiso. El compromiso es, bueno, voy a ver qué dice la Biblia para poder vivirlo yo, o para que vean que yo estoy comprometido. De hecho, yo creo que hay una grande bendición con ustedes, porque ustedes están comprometidos aquí, hermanos. La iglesia es un poquito más grande que lo que ustedes son ahorita, pero no todos están, no todos pueden, no tenemos nada que decir, pero los que pudieran estar y no están, ahí sí tenemos una falla. Porque si yo puedo hacer algo y no lo hago, dice, es contado como pecado. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Qué bueno que ustedes están comprometidos, que ustedes sí están, que ustedes quieren continuar, y eso va a ser parte para nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los mejores discípulos? Pues los que están cumpliendo. A lo mejor algunos son muy inteligentes. No sé si usted conoce gente que tiene habilidades muy especiales, pero son muy inconstantes, ¿no? No sé. Hace muchísimos años una joven cantaba precioso, hermano.
pero no venía todas las semanas, no venía a los ensayos. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues ya se fue, ¿verdad? Con todo y el talentazo que tenía, decíamos, qué voz tan linda, pero si no hay, además de la voz, el compromiso y el deseo de estar, pues entonces no se puede tener. Entonces yo creo que los que tienen un gran talento, qué bueno, Dios les bendiga, pero si no tenemos, los que somos promedio, la cosa es que nos metemos a comprometernos más con la palabra. A la hora de estudiar, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Ustedes igual dejan, ¿no? Dejan la cocina, dejan las mujeres, pues, hombres que cocinamos, pues qué bueno, ¿no? También dejamos la cocina a veces, pero las cosas que nos gusta hacer las dejamos un rato para estudiar. Y cuando estamos estudiando, nos estamos formando como buenos siervos de Dios. Punto 4 es las fuentes de investigación. Las fuentes de investigación. Dice ahí que la tarea es libros de consulta que usted conoce. Haga una lista de los libros de consulta que usted conoce de la Biblia. Si usted conoce un comentario bíblico, un diccionario, una concordancia ampliada, o lo que usted tenga, por ahí, póngalo allí. Pero lo que queremos hacer con esto, hermanos, es que veamos que hay fuentes de investigación. O sea, sí podemos nosotros, porque tenemos años en el Evangelio, o Dios nos da la gracia de predicar y enseñar, pero es importantísimo tener buenas fuentes de investigación, buenos libros de investigación, ¿no? Hay una concordancia, se llama Strong, así como fuerte en inglés, y está muy buena, ¿no? Una concordancia gruesísima, y es muy bueno, porque cuando yo voy a ver un tema, eso es para estudios temáticos, ¿no? ¿Cuántos textos hay de amor, o de fe, o de iglesia, o de lo que sea? Muy buen libro, ¿no? Va uno y se enriquece con eso. Por lo menos la concordancia básica de la Biblia que tenemos está bien, pero hay que ver estas fuentes de investigación, ¿no? O decíamos de interpretación. Hay muy buenos libros, ¿eh? Las librerías están llenas de material. Si usted ve que está bueno un libro, compre. Aunque no sean los que aquí recomendamos, no importa. Si usted ve un buen libro de investigación, cómprelo, porque eso nos ayuda mucho. Investigamos el contexto, investigamos palabras, la palabra de Dios, cómo se aplica a la actualidad. O gente que tiene ministerios muy eficaces, ¿no? Recordamos al hermano Josh McDowell, gran maestro, orador, ¿no? Además está en México, creo, hace muchos años. Y bueno, este hermano, pues, ¿qué capacidad tiene? Lee libros de este hermano, ¿no? Para poder ver temas, es bueno o es malo, ¿se acuerdan? Un libro de él, que incluso dimos aquí hace años. Está muy bien. O sea, Dios levanta en su iglesia gente capaz, con esa, pues, disposición de escribir y de compartir, y hay que ir a estas fuentes de investigación. Si hablamos de familia, ¿cuántas necesidades tenemos ahorita, no? ¿Cuánto problema tenemos hoy en la familia? ¿Cuánta deserción, ¿no? De los matrimonios o dispersión del hogar, los hijos con mucho conflicto, porque no estamos atendiendo los principios básicos? Pero gracias a Dios que Dios levanta gente muy capaz que traen la iglesia y que nos dan esas aportaciones. Hay muchos libros, ¿no? Decíamos de familia, de matrimonio, es una cantidad que incluso no puedo uno ni decirlas porque son muchos, pero usted puede ir a buscar libros. Ahí en la librería, un buen libro de familia, ¿no? Por ejemplo, o de matrimonio, que tenemos tanta crisis, ¿no? Entonces, en el matrimonio también hace falta poder ministrar. Padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto problema tenemos con los hijos? Que van creciendo y ya toman sus decisiones y no están en el Evangelio, por ejemplo. Entonces, necesitamos ver cómo puedo tener más oración, más compromiso, en qué no estoy bien, porque no está bien que mis hijos no estén en el Evangelio, ¿no? Nos acostumbramos, pero no está bien. Tenemos que orar a ver cómo los llamamos, cómo Dios nos hace mejores padres, platicamos con ellos de manera, dicen hoy, asertiva, o sea, con mucha habilidad, con mucha capacidad, o orar con ellos, ¿no? A veces no les damos tiempo a los hijos. Claro que estamos súper llenos de trabajo todos, pero si no les atendemos, hermano, ellos luego no quieren. Como algunos dicen, ¿no? Cuando era chiquito no hablabas conmigo, y ahora yo como joven ya no quiero hablar contigo. Se siente muy feo que nos digan eso, ¿no? Entonces hay que dar tiempo. Yo sé que estamos ocupados, que nunca nos sobra el tiempo, pero hay que darle tiempo a Dios también, ¿no? O digamos en teología también. ¿Sabe cuántos errores escuchamos en las iglesias? Porque no vamos a lo profundo en la doctrina. Entonces hay muchos buenos libros de teología. Los que les pusimos aquí 15. Esos 15 y 7 Biblias, bueno, son un buen tema. Pero usted tiene otros, hay que investigar cómo mejorar en esas áreas, ¿no? En lo personal, mi devoción con Dios, mi trabajo, mi vida. Todo lo que necesitamos mejorar, hermano, se puede hacer. Pero se tiene que hacer con buenos libros que sí están allí. Yo sé que algunos libros muy buenos de gente no cristiana están bien, pueden ser culturales, pueden ser de concepto, de lo que sea, pero libros cristianos también. Hay que añadir a nuestro acervo, ¿no? Un poquito de libros cristianos y poder enriquecernos en esto. ¿Qué dicen algunos hermanos de familia, no? Hace muchos años ha habido libros y buenos ministerios y hemos visto una grande bendición ahí, ¿no? Para poder ver alguna cuestión que nos interese en las cosas del Señor. Hay muchas fuentes de investigación muy buenas. De hecho, yo sé que lo malo es que son caros los libros, pero si usted hace una inversión en sus libros, es una bendición, porque es una riqueza en un futuro. Esos libros son una riqueza, ¿no? El siguiente tema que tenemos es estudio en los trasfondos bíblicos. Los trasfondos bíblicos es ir al idioma original, Antiguo Testamento hebreo y arameo, Nuevo Testamento griego,
También ir al contexto cultural, o sea, cómo era la cultura de ese tiempo. Y luego otra cosa importante es el contexto temático, cómo puedo ver un tema en toda la Biblia. Lamentamos mucho que a veces no tenemos el conocimiento de todos los textos sobre un tema. Hay temas muy sencillitos, ¿no? Así la salvación es muy grande, la familia es muy grande también, algunos personajes en la Biblia no son tan importantes, pero hay temas muy difíciles de ver porque no vemos todos los textos. Y la idea no es ver un texto, 2 o 5, sino todos los textos de ese tema. Cuando vemos todos los textos, lo que se llama contexto temático, ya tengo una idea clara de lo que dice la Biblia. Porque como hay una parte A, hay una parte B, ¿no? Relación hombre-mujer, ministerio de la mujer, la salvación. Hay muchos temas que la gente como que no tenemos todos los contextos, ¿no? Pero si nos profundizamos, vamos a mejorar. Y si mejoramos, hermano, bueno, pues qué grande bendición, ¿no? Entonces, ese trasfondo bíblico nos va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben aquí, ¿no? ¿Por qué no usamos en las mujeres velo aquí en la iglesia? ¿Por qué aquí no usamos velo? Sí, hay mujeres que se usan. Ok. Eso dice la Biblia, ¿no? Ahora, eso pasa en una cultura, en Corinto y en Éfeso, ¿no? Que las mujeres, había una prostitución religiosa y entonces esas mujeres que andaban ahí en esos cultos no usaban velo. Y en ese medio dice Pablo, usen velo, por favor, hermanas. O sea, ustedes sean diferentes, pero no quiere decir que en todas las iglesias, en todo el mundo, tengamos que usar velo. Hace muchos años, la hermana Elvira Payán, fundadora de una iglesia aquí en Toluca, no de nuestro grupo, pero otra iglesia muy buena, ¿no? Lamentablemente ya la llamó el Señor, pero ella fue a una iglesia donde usaban velo y ella no usaba velo. Entonces llegó, y era una excelente predicadora, un ministerio impresionante. Y bueno, y como llegó allí, le dijo a alguien de ver los servidores que luego llegan, hermana, su velo. No traía velo, ¿no? Dijo, gracias. Y la segunda, hermana, su velo. Pues no traía velo. Y la tercera vez le pusieron un velo. Entonces piensan que es falta de santidad, piensan que es orden, y están exagerados, y están muy mal interpretado el texto. Entonces, interpretado a nosotros, diríamos que nuestras mujeres sean diferentes de las mujeres que en el mundo hacen cosas para el mundo. No el velo, puede ser la ropa, la forma de hablar, puede ser cómo se capacitan, puede ser cómo están, pero no tiene que ver con el velo exactamente. Sin embargo, hay iglesias que sí dicen eso, ¿no? Entonces, no es una interpretación correcta. Decíamos, hay muchas cosas que se proponen, y mire, si no la estamos haciendo nosotros, es porque no está bien. Claro que usted nos puede preguntar, podemos platicar de cualquier tema, pero hay gente que oye cada cosa en las iglesias y luego las quieren traer aquí. Hermano, ¿qué tal si todas les vendemos velos? ¿Qué tal si hacemos negocio de velos? Velo pro templo. Ya sabe que algunos pensamos en económico. No, gracias. No vamos a meternos en un error doctrinal. Eso sí, las mujeres nuestras, su testimonio, su forma de hablar, su forma de conducirse, cómo son de esposas, de madres de familia, o sea, esa es la parte importante. Pero igual, lavar los pies, no se acuerda, que Jesús lavó los pies, era una forma de humildad. Y dicen, hay que lavar pies aquí. No hay que lavar pies. De hecho, si lo hacemos, no nos afecta. Pero más bien la humildad. Porque a lo mejor lavamos pies y no somos humildes. Entonces no estamos llegando al fondo del tema, ¿se da cuenta? El tema no era lavar pies o la mujer con velo. El tema era el carácter. Y casi siempre el carácter nos falta que lleguemos un poquito más. Estudio en Salmos es el siguiente tema. 150, ¿no? Una riqueza increíble. Hay un esquemita sencillo para qué sacamos del Salmo, quién lo escribió, en qué época, en qué contexto, qué significa, palabras clave del Salmo, qué aplicamos a nosotros, qué no aplicamos del Salmo, qué entendemos, qué no entendemos, y entonces vemos muy bien el Salmo, porque no sé cuántos hemos visto salmos a los que no les entendimos. Por ejemplo, ¿saben qué es un salmo imprecatorio? Es un salmo en el que se pide maldición a los enemigos, y hay 14. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, no se veía tan mal delante de Dios decirle, Señor, a los enemigos maldícelos, acaba con ellos. Pero en Cristo dice, amen a sus enemigos. Incluso está grueso porque dice, a los que os ultrajan, o sea, es una palabra mucho más fuerte. Y dice, no es una ofensita de que me veo feo, me sacó la lengua, te ultrajó. Entonces, si me ultrajó, ¿qué tengo que hacer? Perdonarlo. Esa parte del Salmo no se aplica en nuestro contexto, pero hay iglesias que sí van, vamos a salir maldiciendo a los enemigos. Pues no, o sea, en ese tiempo pasó y existe, pero no es lo más importante. Ahora, hay otros salmos de adoración de Cristo, incluso hay unos 20 salmos sobre Cristo, entonces vemos al Mesías de una manera pues muy concreta, ¿no?
dicha cientos de años antes de que naciera el Mesías. Esa parte está muy bonita, ¿no? O vemos a Israel fallando delante de Dios. Habla de Israel fallando. Dice, Israel falló, fracasó, cesaron el canto, cesaron las alabanzas. Y eso es muy triste, pero no siempre es igual a nosotros. Tenemos un contexto un poquito diferente nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí las mujeres no siempre usan pandero, ¿sí? El pandero está bien, pero no siempre. Había otros instrumentos y hoy nosotros tenemos otros instrumentos. Y cuando uno ve otros países que tienen otros instrumentos que ni conocemos, pues en esos instrumentos está bien. Imagínense que les llevemos el pandero a todo el mundo. Pues no, porque se usaban y había otro. Recuerda usted la cítara y otros más, el salterio. Pero no siempre lo que dice en la Biblia se aplica a las culturas. Puede ser el principio de alabanza en los instrumentos que ustedes tengan. Hace unos 20 años estuvimos en Jalapa con un pastor muy querido que nos invitó. ¿Y qué creen que tocan en su iglesia? La marimba. ¿Está bonito o no? Sí. Lo raro. Era la única iglesia que tocaba en ese tipo. Le dije, hermano, ¿por qué no tocan la marimba? Es que a algunos les parece pagano, porque el origen es africano, ¿no? De la marimba. Ok, pero no por eso está mal que toquemos en la iglesia. O sea, vemos ahí el misticismo, ¿no? El misticismo es falsa espiritualidad. Puros instrumentos bíblicos, nada más el sofá que usó Moisés. Y a mí me molesta el sofá, me interrumpe, ¿no? Las iglesias que y está uno predicando y ay, mejor después de que acabemos de predicar, y les encanta a la hora de la predicación. Bueno, así son esos contextos, pero no están interpretando bien. La correcta interpretación es la que estamos diciendo ahí. Hay otros más estudios que tenemos ahí. La hora 7, vida y enseñanzas de Cristo. ¿Cuánto hay de la vida y enseñanzas de Cristo? Pues es mucho. Los 4 evangelios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y qué enseñó Jesús? Nada menos, ¿no? Entonces, es una riqueza impresionante. Yo sé que ustedes lo han hecho con clases de niños, de jóvenes, de adultos. La clase que damos está muy bien, pero esta esquemita va un poquito más allá. ¿Qué habla de Él como Mesías? ¿Qué nos exige? ¿Qué nos corrige? ¿En qué estamos bien? ¿En qué no estamos bien? ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Porque Él es nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo no es un hombre o una mujer, que hay muchos hombres y mujeres cristianos. Nuestro gran modelo es Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí de Jesús como modelo? Vida y enseñanzas de Cristo. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. La predicación más excelente. Hay más de 20 temas, bien dividido, bien enfocado, confrontando el pecado y hablando del amor. O sea, un sermón perfecto. Lo vamos a ver aquí. Claro, en una hora no podemos, pero es un así como despertar el apetito en nosotros, ¿no? Para que nosotros profundicemos con ese Sermón del Monte que está impresionante. Hemos oído maestros hablar de este Sermón del Monte, de veras muy lindo, ¿no? Profundizan y tienen el detalle. Hay mucho que hacer y decir. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué implica que Jesús cargó niños? Entonces, ¿ama a los niños Jesús? ¿O hay que sacarlos de la iglesia? O todos dijeron que no. Porque hay iglesias que dicen que lo saquen. Ya dicen, no, hay que se detengan ahí atrás. Yo conozco una iglesia que tiene un traspatio para los niños. Ay, déjenlos. Oiga, y es la iglesia en la que yo nací, lamentablemente. Después se corrigió un poquito, no por mí, por otras cosas, pero ¿cómo los niños nada más ahí arrumbados? Si Jesús los abrazó y oró por ellos. O sea, es importante la niñez para Jesús, ¿no? O cuando habla Jesús, no del perdón. ¿Cuántas veces perdonó pecados? Y no lo hagas más. O sea, hay perdón, pero no sigas igual. Entonces, hay mucho que aprender de la vida y enseñanzas de Cristo. Mucho más, ¿no? Esperamos con este esquema ver algunas otras cosas más. Punto 8, estudio bíblico comparativo. El estudio bíblico comparativo es ver al menos 2 personajes con diferentes puntos de vista y ministerios. Yo ya hice el personaje, porque la materia la preparamos 4 meses antes, ¿eh? No es así de una semana para otra. Hice el estudio de José y Daniel. ¿Qué tal? José y Daniel. Los dos interpretaban sueños. Diferente, pero interpretaban sueños. Nada más que, bueno, José tuvo familia, Daniel no. Y hay una serie de cosas ahí que decimos, ¿no? En qué son parecidos, lo cual se llama comparación, y en qué son diferentes, lo cual se llama contraste. Bueno, pues José tuvo familia, tuvo hermanos que ya saben cómo hubo conflicto, y José no, y Daniel no. Daniel habla de un ministerio así dedicado al Señor, ¿no? Otra cosa importante, los dos fueron altos ejecutivos en países extranjeros. O sea, habla a los que quieren ser ejecutivos. ¿Será bueno que tengamos ejecutivos hoy, hermanos, en países extranjeros? Pues sí, puede ser. Ahí está José, ahí está Daniel, ¿no? No que las santidades nada más es en tu país o que no vayas a servir al mundo, no. Es una buena enseñanza, ¿no? Estudio bíblico comparativo. Punto 9, análisis de un capítulo. Este análisis de un capítulo es de un capítulo de la Biblia, ¿cuánto podemos sacar? Y no es poco, a menos que el capítulo sea chiquitito, pero cada siempre es mucho.
¿Qué contexto, qué palabras, qué significó, quién lo escribió, a quién se dirigió, qué significó entonces y qué significa ahora? Grandes capítulos, ¿no? Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús por los discípulos. Impresionante, oró maravilloso por ellos, igual ora por nosotros. Igual nos ama, nos valora, nos bendice, y hay muchas cosas que corregir, ¿no? Porque igual les demandó cosas Jesús a los discípulos, no nada más se recibe bendición, ¿no? Ya ve que hay gente que nada más recibe y no da nada. Y no tienes que recibir, pero también tienes que dar. Entonces, Juan 17, vamos a ver algunas cosas interesantes ahí, ¿no? Ahora, la hora 10 es vistazo de un libro. Este vistazo de un libro, la palabra vistazo es vista rápida, como vista sinóptica de un libro. Entonces, hay cosas que nos pueden ayudar si vemos un vistazo rápido de un libro. Por ejemplo, si vemos el libro de Ruth, aprendemos mucho de familia, ¿no? Matrimonio, trabajo, los suegros, en la familia, la cultura, la comida. O sea, hay mucho que ver. Y en 4 capítulos aprende uno muchísimo, ¿no? Y lo aplicamos a nuestra vida actual. El vistazo a un libro siempre es de libros muy breves. Isaías no, porque tiene 66 capítulos, ¿no? Pero Ruth 4 capítulos está muy bien, ¿no? Algo así. Entonces, de un libro cortito nos ayuda mucho, ¿no? Abdías, que habla de cómo Dios va a sancionar a Edom, enemigo de Israel, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios es juez, cómo Dios llama a la corrección, y hay muchas cosas que ver en un libro. A lo mejor sí requerimos la habilidad de verlo rapidito, ¿no? Porque hay quienes extienden las clases hasta la muerte de alguien. No. Es vistazo de un libro, acabo 10:45 y tengo que acabar. Entonces igual ahí. Análisis de un capítulo. Tenemos ahí también la gráfica analítica de un libro. La gráfica analítica es un esquema para ver los principales aspectos de un libro y cómo lo podemos analizar. Cuándo se escribió, qué significó en ese tiempo, personajes principales, errores y aciertos, y es una gráfica analítica. Igual se puede hacer de un libro no muy extenso, pero esa gráfica nos va a ayudar a ver todo el libro. ¿Qué dice la Biblia en todo ese libro? Y así lo podemos exponer. A lo mejor para una clase o varias, ¿no? Ahora, aunque sean un vistazo o gráfica analítica, puede darse en varias sesiones para los estudiantes, ¿no? Pero nosotros lo sacamos. Se requiere mucho estudio. Para esas cosas muy rápidas en la iglesia se requiere mucha investigación y se puede hacer. Tenemos también allí el método inductivo. El método inductivo es observación, interpretación y aplicación. En nuestro tema metimos la observación, interpretación y aplicación de Hebreos 4 y 5. Jesús, el sumo sacerdote. O sea, es mucho lo que dice Hebreos del sumo sacerdote de Jesús, y ahí vemos los principales tópicos, ¿no? Que es perfecto, que es eterno, que es santo, dado por Dios, mejor que Moisés. Para nosotros no significa mucho que sea mejor que Moisés, pero a los que les dijo que eran judíos sí, porque ellos pensaban que lo mejor era Moisés. Y cuando dice Jesús es mejor que Moisés, es un gran desafío a dejar lo religioso, a dejar las ceremonias y tener una entrega espiritual completa con el Señor. Entonces vamos a ver ese método allí. Tenemos allí el método inductivo. El método sintético es resumir lo principal de un libro. Es como una síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué dice Daniel en 12 capítulos? Bueno, santidad, revelaciones, imperios. Hay muchas cosas que ver allí y de esa manera se puede dar como una sinopsis en el grupo, ¿no? Si nos preguntan, ¿qué dice Daniel? Bueno, una sinopsis. Nuestros maestros de jóvenes están dando sinopsis de libros y los dan en 1 hora ahorita. Si les interesa, los miércoles conecta a sus jóvenes y conéctense, está muy interesante. Y se da en 1 hora. Y esa es la sinopsis de un libro. O sea, sí se puede. Porque, no, yo me tengo que llevar como 5 horas. No, sí se puede. Acorte el tiempo, quite cosas no necesarias y sí se puede tener ese método sintético. Método histórico es ver la historia detrás de el contexto histórico. ¿Por qué Moisés tuvo ese llamamiento en su momento? ¿Por qué estaban los egipcios? ¿Qué significó que estuvieran en el mundo? ¿Cómo les llamó Dios a ellos? ¿Por qué dice Dios, de Egipto llamé a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de contexto histórico. O sea, en ese momento histórico significó eso. Como hemos estado diciendo de Pablo, ¿no? El apóstol, ahora que estamos predicando, que la mujer no ministre o que la mujer se calle. ¿Por qué históricamente se dijo? Tenemos que verlo. No, nada más. Ahí está, y entonces las mujeres se quedan calladas. Ya dijimos que ni puede, ¿verdad? Pero entonces, no. Histórico. Teológico es un método que va mucho a lo que es Dios. Dios allí revelado, qué dice de Dios, qué aprendemos de Dios, qué demanda Dios, que a Dios no le afecta, que no es pecado, y entonces tenemos una interpretación completa. Entonces, hermanos, tenemos aquí ya todos los temas y pues termina nuestra clase. Muchas gracias a todos por su atención. Dios les siga bendiciendo.